dame paciencia con esta. Este salmo es precioso, el 61. Buenos días, Freyita. ¿Cómo estás, Bea? Fíjate Bien, que yo ¿vos? saludándote y tenía apagado el... Bien, gracias a Dios. Ay, Dios. Ya va. Bueno, ya estamos en Facebook, entonces vamos ya casi a empezar. Está la cámara. Muy buenos días. La Iglesia Cristiana La Verdad le da la más cordial bienvenida. Hoy, domingo 25 de octubre del año 2020, con este bello canto, Cuán grande es Él. Cuán grande es el Señor, es nuestra admiración hacia Él, hacia el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todo el universo, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra y que hoy nos permite participar de una reunión más del servicio o culto dominical este domingo. La Iglesia Cristiana La Verdad le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está hoy en sintonía con nosotros y oramos a Dios para que la palabra de hoy sea de edificación para usted, que lo lleve a meditar en las grandes cosas del Señor, que lo lleve a desafiar su corazón para que pueda decidir conforme a su palabra y que el Señor sea glorificado en lo que hoy vamos a hacer. Está con nosotros los hermanos Beatriz Coto. Bienvenidos a todos el día de hoy. Cristo vive y vive en nuestros corazones. Amén. La hermana Freya Mora. Recordando que la Biblia es eterna, como nos dicen en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Muchas gracias. Y el hermano Marvin Gómez. Buenos días, Marvin. Buenos días tengan todos ustedes. Es un honor y un enorme placer estar dirigiéndonos a todos ustedes y por la gracia de Dios la bendición que nos da para llegar a todos ustedes. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por este día y oramos para que el servicio de hoy sea de edificación de todos nosotros. Como es usual, hoy vamos a iniciar con un comentario a uno de los salmos y está a cargo del hermano Marvin. Adelante, hermano Marvin. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias a Dios por habernos permitido hoy llegar hacia todos sus hogares, hacia todos ustedes, pero lo más interesante es que Dios cale en el corazón de cada uno de ustedes. Y hoy vamos a empezar el estudio del Salmo 61, salmo precioso, salmo donde se pide una plegaria y el texto que le hemos puesto, has cumplido las cosas que le has prometido a Dios o los votos que le has prometido alguna vez a Dios. Un salmo muy bonito desde
desde el Salmo 61 hasta el Salmo 68, aquí vemos una sesión que tenemos en este grupo de salmos en nuestros programas anteriores. Vemos que el Salmo de Mictán de David era para una nueva serie, y ahora comienza con el Salmo 61 y termina con el Salmo 68. Estos 8 salmos son donde ustedes pueden escuchar el clamor y las súplicas de los creyentes y ver que cómo lo hacía David. Él clamaba, y ahora lo vamos a seguir descifrando. En el Salmo 61 dice, para el salmo principal de Nigot, Salmo de David, este es un salmo que ustedes lo pueden interpretar a través de un instrumento. Por eso los salmos son cánticos. Y era apropiado para una guitarra. Cuando ustedes puedan escudriñar y ver en los salmos, se puede meter a YouTube y pueden poner Salmo 1, Salmo tal, y ahí le va a salir cantados ellos. Así es como ellos lo hacían, cantados. Vamos a empezarlo. Vamos al número 1, que dice así: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiéndeme. Seguidamente lo hacemos con el 2, que dice: Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca más alta que yo. Aquí nos está descifrando unas cosas. En el sentido, ¿alguna vez has orado y que te sientes lejos de Dios? ¿Te has sentido que le has suplicado a Dios y que no encuentras esa oración? Que lo ves a Él a una distancia enorme, a una distancia larguísima. Y te puedo decir que David así sentía, como si estuviera él en los confines de la tierra y como si estuviera, pero lejísimo, lejísimo, lejísimo. Hay veces uno dice, hay veces ni para qué oro. La verdad que Dios no me está escuchando. David le clamó a Dios y le dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Eso es lo que tenemos que decirle a Dios. Señor, Él no es sordo para que le gritemos, como muchas veces gritamos en muchos lugares o en muchos templos, que se gritan, y entre más duro grite, le dicen, grite más fuerte porque así lo escucha. No, Dios no, Él no es de sentimientos ni de ruidos. Dios escucha la oración del hombre paciente en su corazón, que tenga paz. Por eso nos decían unos hermanos: cuando usted ore, disfrute la oración, clame, pero sabiendo que Dios le está escuchando, no como David lo estaba haciendo aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a leer de una vez el 2, dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévanos a la roca más alta que yo. Dos cosas: cuando el corazón se desmaya, cuando uno ve, es que oro, y no me está escuchando Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando de la mirada de Dios. Y al finalizar aquí dice: llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Cuál es esa roca más alta que yo? Lo podemos ver acá en 1 Corintios 10:4. En 1 Corintios 10:4 nos dice así: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca, ¿quién era? Esa roca es Cristo, ¿verdad? O sea, muchas veces le pedimos a Dios, pero le pedimos esforzar, con fuerza. Le pedimos, pero con una fuerza, pero personal. No. Si yo les hago una pregunta a ustedes, esa roca que es más grande, que se llama Cristo, ¿verdad? Esa roca, si yo le estoy diciendo que me lleve a Él, ¿a qué es? ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos paz, encontramos salvación, encontramos
la vida, encontramos la luz, encontramos en Cristo todo. Y entonces a través de Cristo, Él nos lleva a nuestro Padre. Y Él dice, vengan a mí todos los que estamos cansados. Aquí David estaba cansado, que yo, y todos los que están atribulados, que yo os haré descansar. Hoy, si usted está atribulada, usted está atribulado por este problema de pandemia, por problemas que más bien, como le decía yo a un amigo, si quiere problemas le regalo más bien, pero dice la palabra de Dios en una promesa dada por Dios, que aunque no nos guste, que en este mundo tendréis aflicciones. Aflicciones, no una aflicción, un montón de aflicciones. Entonces vemos cómo Él está pidiendo a que nos lleve a la roca inconmovible, que es Cristo. Aquí vamos a tener el número 3 que dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mí. ¿Cuál es la torre fuerte que hay? Una torre fuerte, ustedes han visto, cuando está ahí arriba, como un centinela, como un atalaya que está viendo. Esa es una torre fuerte que se siente seguro los demás que hay alguien que lo está vigilando. Esa torre fuerte. Aquí tenemos la confianza. ¿En quién? En Cristo, porque tú has sido mi refugio, porque tú eres fuerte delante de mis enemigos. Cuando nosotros no nos volvemos lectores, sino hacedores, reconocemos que esa torre es grandísima, que esa torre hay alguien que nos está respaldando. Pero muchas veces somos repetidores, pero no oidores ni guardados, ni guardamos esas palabras en el corazón. El 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Aquí se nos menciona otra vez nuevamente las alas. ¿En relación a quién? Una relación a Dios. El Señor Jesucristo también usó las mismas ilustraciones cuando nos habló de reunir al pueblo de Jerusalén consigo. Él lo hace como una forma de la gallinita. Ustedes han visto la gallinita cuando está culeca o cuando tiene los polluelitos, cómo los agarra, cómo los abraza, está bajo las alas, están protegidos. Escuchemos ahora lo que dice este Salmo 61 aquí en el versículo 61, en el 5 dice, oiga lo que dice el 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que tienen su nombre, los que temen su nombre. Y Dios sabe que a través de las generaciones y a través de las cosas, sabe cuando nosotros hemos recibido unos votos y cuando nosotros damos los votos de qué, unos votos de heredad. ¿Cuál heredad le han dejado a ustedes sus abuelos, sus padres? Ellos hicieron unos votos. Yo hoy quiero hacer un voto. Hoy yo quiero entregar un voto. ¿De cuál? De un nieto. De un nieto. Yo se lo estoy entregando a Dios. Le estoy diciendo, Señor, esta es una herencia suya, es un voto. Yo se lo voy a dar a él. O hay veces esos votos que nosotros le decimos a él, Señor, si usted me saca de estos problemas, yo le voy a decir a usted que voy a ir más al culto. Yo le voy a decir que yo voy a leer más la palabra. Yo le voy a decir que yo quiero trabajar para la palabra. Pero muchas veces esos votos los anulamos. ¿Por qué? Porque son votos de necesidades para el momento, no votos de relación con Dios. Por eso cuando ustedes quieran trabajar y cuando yo quiero trabajar con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle verdaderamente esos votos y apartar muchas cosas que a Dios no le agradan. David entregó sus votos. ¿Cuáles? Pueden decir, pero David era esto, David era lo otro, pero David, ¿qué hizo? Él se sacrificó. ¿Cómo? Haciendo sus votos ante Dios, ante el pueblo de Israel también. Ahora, dice David había hecho votos prometiendo a Dios algo. Ahora nosotros ¿cómo podemos pedirle cosas a Dios si verdaderamente nosotros no estamos haciendo lo que le tenemos que entregar a él? David hizo unas promesas y las cumplió. Nosotros hemos hecho promesas ante Dios y se las hemos estado cumpliendo. Solamente le pedimos a Dios,
solamente le pedimos. Y ustedes dicen, y la gente, la demás, en los cultos le dicen a uno, pida, 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 y pida, y pida, y pida, sí. Y él dice, y piden, y no saben pedir, porque lo que piden es para sus deleites y sus placeres. Pero cuando nosotros verdaderamente, si ustedes alguna vez han hecho algo, un voto, que no se lo han entregado a Dios, pues déjeme decirle que esa es una promesa que usted tiene que cumplírsela a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, es un Dios que no se deja nada, Él lo entrega todo, pero también es un Dios celoso que Él dice que a medias, ni las medias, como decimos nosotros los ticos. Si usted no ha hecho esos votos delante de Dios, pues comience desde ahora, comience desde ahora. Yo muchas veces lo hice y nunca lo cumplí. Vamos a terminar con el 6 y el 7 y el 8 y una vez. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación en generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para los que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Está terminando con eso, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver, David, ¿qué era lo que necesitaba? David necesitaba una misericordia de Dios, claro que sí. Y creo que cuanto más nos acercamos a Dios, vamos a ser conscientes de que podemos hacer lo que Él nos está pidiendo. O sea, estos votos que le quiero dar a entender a usted, piénselo, analícelo. ¿Cuáles son los votos que usted le ha fallado a Dios? ¿Cuáles son los votos que usted ha querido entregárselo, pero no ha tenido tiempo para Dios? Y para finalizar el 8 dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Se da cuenta que dice, así cantaré tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos cada día. Cumplamos nuestras promesas y entonces acerquémonos confiadamente al trono celestial. ¿A cuál trono? Al trono de Dios. Cantemos sus alabanzas. ¿Cuáles alabanzas? ¿Ah? Y Él nos ayudará a cumplir lo que hayamos prometido y llegamos así a darle gracias a Dios y así también vamos a Dios se va a sentir feliz. ¿Por qué? Porque Él está viendo el trabajo que usted está haciendo. Muchas veces nosotros, muchos cristianos, decimos, el pastor pone a orar a ciertas personas. Pastor, yo no sé orar, pero sí se aprende una canción, ¿verdad? Y sí nos aprendemos a decir hasta groserías a algún ser querido, hasta de la misma iglesia. Pastor, es que yo no sé esto, yo no sé lo otro. Le voy a decir, estrategias usa Satanás. ¿Para qué? Para que usted se aparte totalmente de la palabra de Dios. Haga sus votos, cumpla sus votos. Si no los ha hecho, comience a hacerlos en una hojita, decir, yo le prometí a Dios. Dios sabe que nosotros casi no cumplimos, por eso muchas veces no pacta con el hombre, pero Dios sí pactó con cuáles hombres, con David, pactó con Abraham, pactó con Moisés. ¿Por qué? Porque sabía que él, aunque ellos le fallaran, iban a hacer el pacto con él. ¿Y cuál es el pacto que quiere Dios hoy con usted? Sí podemos pactar con Dios, no para riqueza, sino para la palabra. Usted puede empezar desde hoy y cuando usted haga eso, se va a sentir una liberación y va a comenzar a pactar. ¿Para qué? Para que lleve el mensaje de la palabra de Dios. Si no lo ha hecho, comience desde hoy. Anote, anote, anote. No he vuelto a abrir la palabra de Dios, no he vuelto a hacer el devocional, no he vuelto a hablarle a nadie de la palabra de Dios. Esos son votos también que usted puede hacerlo y son fáciles. ¿Cómo? Pídale solo a Dios. No busquen libros, no busquen libros de que a usted libros le vienen de motivación. No, busquen el libro más sagrado que se llama las Escrituras. Se los vuelvo a decir, sus votos son muy importantes. No deje ni los eche al fondo del mar, porque ahí se va a reír es el enemigo, Satanás. Pero si hoy se convierte otra vez usted como una promesa de votos ante Dios, Dios le va a hablar y le va a abrir su corazón. Problemas tendrá siempre, pero la solución
es solo Cristo. Dios los bendiga. Muy buenos días. Muchas gracias, hermano Marvin. Gracias a Dios por su palabra, por este salmo que hemos compartido con usted por medio del hermano Marvin. Dice el Proverbio capítulo 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que al Señor le interesa, como dice el hermano Marvin, es que su corazón se alinee con la voluntad de Dios. Que tengamos la mirada puesta en Cristo, de manera que nosotros podamos caminar por su camino, de manera que nosotros podamos hacer su voluntad y de manera que podamos tener una vida de gozo, una vida que disfrutamos nuestra relación con Dios. Damos gracias al Señor por su palabra y vamos a iniciar ya el mensaje del púlpito de hoy domingo. Les pido por favor que busquen papel y lápiz, que tengan a mano, que busquen su Biblia allá en sus casas donde nos estén escuchando. El mensaje de hoy tiene como título El árbol del pecado. Hoy vamos a ver un tema que va a ser interesante para todos nosotros, que espero que le impacte a usted como me ha impactado a mí cuando yo comprendí la naturaleza del pecado, cuando yo comprendí por qué la gente peca y también cuando pude entender por la gracia de Dios cuál es la solución al pecado. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 16. Mientras tanto vamos a disfrutar de este canto. Damos gracias a Dios por su palabra y alabamos al Señor, al Dios que hizo todas las cosas, al Dios creador, al Dios que en su misericordia y en su plan eterno formuló el plan de redención para la humanidad pecadora. Les decía, vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, porque hoy domingo, Señor, podemos asistir al culto dominical, podemos participar del mensaje de la palabra de Dios, podemos alabarte, podemos bendecirte, Señor. Podemos bendecir tu nombre, Señor, y escuchar tu palabra. Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy es un día en que tu favor se muestra con nosotros, que tú nos colmas de bendiciones, como dice el Salmo, Señor, que nos guardes de todo mal, Señor, y que por medio de tu palabra quieres edificar a tu pueblo. Oramos, Señor, para que tu palabra dé fruto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y de los que escuchan, Señor. Y a todas aquellas personas que con un corazón sincero quieren buscarte, agradarte, Señor, y hacer tu voluntad. Señor, si hay alguien que escuche este mensaje que aún no te conoce,
yo te ruego que el Espíritu Santo le esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que puedas reconocer que es pecador, que necesita de un Salvador y que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por el precio de sus pecados. Oramos, Señor, dándote gracias y alabando tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hace unos días estaba yo leyendo unas estadísticas de aquí de Costa Rica que me ponen en evidencia desde el punto de vista estadístico y social de que el ser humano no tiene una solución hacia la conducta reprochable de las personas, hacia cómo atenuar o evitar que el crimen, que el pecado crezca y aumente. Por ejemplo, leía yo que en 1950, y estos son datos oficiales, no es que yo los invente, están en la página web del Ministerio de Salud de Costa Rica y también las puede conseguir en el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. Dice que en 1950, dice esta tabla, había 25 homicidios por cada 100,000 habitantes. Mientras que en el año 2013, que es el último año que aparecía en el cuadro, esta tasa por cada 100,000 habitantes había aumentado a 372. Es decir, 15 veces. La cantidad de homicidios subió 15 veces en un periodo de 60 años. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible si la ciencia, la tecnología mejora y nos permite, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, de comunicarnos a través de Internet y poder participar de este culto? ¿Por qué si todo eso crece, se desarrolla, se mejora, digámoslo así? ¿Cómo, digamos, la expectativa de vida en el mismo periodo pasó de 57 años a casi 82 años? Pero sin embargo la maldad del hombre crece, reflejada en este caso en los homicidios. También encontré por ahí una estadística del organismo de investigación judicial de cómo en 10 años la cantidad de crímenes denunciados ante el organismo de investigación judicial fue de casi 20,000 por año. O sea, no podemos ignorar de que con el desarrollo social o el desarrollo económico, el desarrollo material de un país, se vaya a evitar la maldad y el pecado, lo que nosotros llamamos como el pecado. Y eso me pone a pensar en una anécdota que quiero compartirles a ustedes antes de continuar con el mensaje de hoy. Tengo aquí en mis manos, espero que lo puedan ver bien. Esta es una guayaba. Para los que son de Costa Rica es una fruta que es muy gustada, ¿verdad? Y aquí tengo otros frutos. Espero que se vean bien. Esto es lo que nosotros conocemos como guízaros. Algunas personas le dicen guayabitas del Perú. Resulta que cuando nos pasamos a vivir a esta casa hace un poco más de 2 años, vean qué guayabas estas, por ejemplo. Había un tronquito y un árbol que lo habían cortado casi totalmente con 2 o 3 ramas y que era el tronquito de este árbol de guayabas. Teníamos 2 opciones, o eliminarlo completamente, ya que estaba muy chiquito y estaba muy maltrecho, o darle un poquito de cariño y tratar de que produjera fruto. Igual pasó con el árbol de los guízaros. Era una ramita pequeña que apenas si tenía hojas. Bueno, mi esposa y yo decidimos darle un poquito de cariño a estos 2 árboles. Y efectivamente, a los meses el árbol de guayabas creció. Y el árbol de guayabas empezó a producir fruto, como estos. Más bien, esta guayaba es pequeña respecto a otras que hemos cosechado. Y a los guízaros empezó a producir. Claro, muy felices en el momento en que ya empezamos a tomar frutos, nos encontramos con una sorpresa. Que partíamos la guayaba y nos encontrábamos gusanos adentro. Y durante más o menos un año completo, no
cosechamos una sola guayaba que estuviera sana. Todas tenían o muchos o algunos gusanos, pero todas están contaminadas. Igual ocurría con los guízaros. Tenían gusanos adentro. No era posible encontrar una guayaba o un guízaro sano que no tuviera gusanos dentro. Y entonces la opción, otra vez, la pregunta es o cortarlo y eliminar los dos árboles porque no producían buen fruto, o darles más cariño, tratarlos hasta procurar que ya no hubiera gusanos dentro del fruto. Bueno, gracias a Dios nos encontramos una persona que nos ayudó, que también conoce el tema y entonces nos ayudó y ahora podemos tener guayabas y podemos tener guízaros en los que prácticamente ninguno encontramos gusanos. No es que no hay, muy rara vez nos encontramos un gusano. Vean que partí la guayaba y vean, totalmente sana. Pero esto fue porque se pudo erradicar el gusano que carcomía el fruto. Dice la palabra de Dios en el texto que estamos leyendo hoy, Proverbios 10:16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para el pecado. Así como la guayaba tenía gusanos y ya ahora no los tiene, así el fruto del impío, dice, es para el pecado. Vamos a ver hoy, si Dios lo permite, un tema al que yo le he llamado, y voy a compartir con ustedes la pantalla, el árbol del pecado. Vamos a empezar leyendo en la palabra de Dios, si tomen nota por ahí, por favor, en Mateo capítulo 15, versículos 17 al 20. Le voy a pedir a la hermana Bella que me hace el favor de leer. Mateo 15, 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muchas gracias. En Marcos capítulo 7 también tenemos el mismo pasaje, con algunas pequeñas diferencias en cuanto a lo que el Señor describe de lo que sale del corazón del hombre. Al igual que antes yo tenía frutos con gusanos y ahora no los tengo, igual en el árbol del pecado el fruto está contaminado. Y dice el Señor que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, etcétera. Toda esa lista de pecados que mencionó y leyó la hermana Freya. Así como el fruto de estos árboles que yo les menciono estaban llenos de gusanos, el corazón del hombre está lleno de un gusano que se llama el gusano del pecado. Y la Biblia tiene muchas descripciones y tiene muchas referencias a este pecado. Por ejemplo, le voy a pedir al hermano Marvin que lea en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10, que ahí viene otra lista de esos pecados. Dice así, 6 del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bien, ahí, gracias hermano, ahí podemos ver otra lista de esas evidencias del pecado. Ustedes pueden estar viendo en sus pantallas ahora un arbolito que yo puse ahí,
que lo pueden ver, es un árbol que tiene frutos. Uno de los frutos es Mateo 15, lo que leímos hace un ratito, cómo del corazón es que salen todas estas cosas. Ahora, el hermano leyó 1 Corintios 6, 9 y 10, otra lista de pecados. Fruto del corazón del hombre. Yo no le puedo pedir al árbol de guayabas que tenemos que dé guízaros, ni le puedo pedir al árbol de guízaros que dé guayabas, porque cada uno tiene su naturaleza, cada uno tiene su propósito y su función. El ser humano tiene por naturaleza como fruto el pecado. Como dice el proverbio, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La naturaleza del hombre es producir fruto de pecado. Y ahorita vamos a ver por qué. Le voy a pedir a Beatriz, este texto que va a leer ella es un poquito extenso, pongámosle atención, porque ahí viene también un razonamiento del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muy interesante, respecto al pecado. Y quiero que le presten atención, espero que estén tomando nota. Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 32. Amén. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el por qué es contra naturaleza, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Gracias. Leemos en esta extensa lista que el apóstol Pablo nos dejó escrita, no solo una lista de pecados, sino una lista de por qué el hombre es pecador. Nos dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Después dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles.
y empieza a enumerar una enorme lista de pecados. Vemos ahí injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios. Hay gente que aborrece a Dios, y lo hemos visto recientemente en una señora diputada de la Asamblea Legislativa, cómo al escuchar una oración a Dios, ella reaccionó con indignación ante la proclamación de la palabra de Dios. Aborrecen a Dios. Dice, de injurias, de soberbias, inventores de males, sin misericordias, desleales, sin afecto natural. 1 Corintios 6 nos habló de injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, etc. Vemos cómo el árbol del pecado solo puede dar como fruto el pecado, porque el árbol está contaminado, está con gusanos. El gusano del pecado produce fruto contaminado por el pecado. No podemos esperar que un árbol de guayabas dé mangos, o que un árbol de mangos dé naranjas. El árbol del pecado seguirá dando pecado. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, le voy a pedir a Beatriz que también lo lea, donde podemos comprender y leer acerca de otros pecados que la palabra de Dios nos enseña que hay. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por razones de tiempo no vamos a leer Apocalipsis 21:15 y tampoco vamos a leer Marcos 7:14 al 23, pero nada más por razones de tiempo. Pero ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. Las evidencias del pecado son esos frutos que acabamos de escuchar. Ahora en Gálatas habla otra vez de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de idolatrías, la idolatría, enemistades, los pleitos, los celos son evidencia o fruto del pecado. Las contiendas, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, todo eso es evidencia del pecado. Todo eso es evidencia de un fruto que está contaminado. Cuando nosotros vemos a alguien que está sumido en las drogas o en el alcohol, o cuando vemos a alguien que está sumido en el adulterio, que es su práctica habitual, o cuando vemos a alguien que es chismoso, cuando vemos a alguien que es afeminado o homosexual, cuando vemos a alguien que no tiene misericordia, que son avaros, lo que vemos es la evidencia del fruto del árbol del mal. Eso que ustedes ven ahí en su pantalla. Y como todo árbol, uno ve solo lo que está por encima de la tierra, pero no ve lo que hay en el fondo. Y quiero recordarles lo que habló el Señor en Mateo capítulo 15. De la abundancia del corazón habla la boca, ahí nacen las cosas. Igual en un árbol, nosotros lo que vemos es el fruto, la evidencia del fruto, la guayaba con gusanos, el guízaro con gusanos, el hombre pecador. Pero lo que no vemos, y ahora lo pueden estar viendo en sus pantallas, es la raíz que sustenta ese árbol. En la vida cristiana también es así. El fruto del pecado está originado en las raíces de ese árbol. ¿Cuáles son esas raíces? El pecado original en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. No lo vamos a leer. Lo tienen que leer ustedes en su casa. Pero esa es la raíz fuerte por la cual se transmite la savia que se llama pecado a todo el árbol. Todas las personas somos y nacemos pecadoras. No hay nada que evite que nazcamos con esa raíz, esa contaminación del pecado, porque está profundo en ese árbol del pecado. En Génesis 3, versículos 1 al 6, podemos leer cómo la serpiente, Satanás, engañó a Eva y ella comió del fruto del árbol
que no debía comer, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y como ella le dio a su marido, y su marido también comió. Y a partir de ahí entra en el pecado en el mundo. Esa es la raíz de la conducta humana pecaminosa, está ahí. También encontramos en Génesis capítulo 6 cómo se evidencia el deseo del hombre por lo material, cómo la maldad aumenta y la consecuencia que tuvo, que fue el diluvio. En Génesis 11 vemos cómo la humanidad busca el triunfo en el mundo, el materialismo, el éxito en el mundo, pero también evidencia el inevitable fracaso de la humanidad en tratar de buscar el éxito material. El árbol del fruto del pecado tiene sus raíces en Génesis capítulo 3. Desde ahí se está alimentando el pecado en el mundo. Por eso es que nosotros vemos los frutos, vemos las consecuencias, lo que ahora leímos. Cuando nosotros vemos, repito, cuando nosotros vemos a alguien que es mentiroso, que es chismoso, a alguien que es adúltero, a alguien que es ladrón, a alguien que vende drogas, a alguien que contamina a las personas, que las destruye por medio de las drogas. Cuando vemos a alguien que pervierte a una persona para que cambie su conducta sexual, lo que estamos viendo es la evidencia del fruto de ese árbol cuya raíz está sembrada en Génesis capítulo 3. Nosotros no podemos cambiar la naturaleza de un árbol de guayabas para que sea un árbol de manzanas, porque su raíz es de un árbol de manzanas. Nosotros no podemos cambiar la naturaleza pecadora de una persona cuyas raíces están profundas en Génesis capítulo 3. Romanos capítulo 5, versículo 12, lo voy a leer para ustedes. Vamos a buscarlo aquí en la palabra de Dios. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ven, en este dibujito que yo les estoy presentando en la pantalla, ustedes pueden ver este tronco es Romanos 5, 12. La raíz del pecado se transmite y se transfiere a todo el resto del árbol que es la humanidad. Todos pecaron. El pecado entró en el mundo por Adán, Génesis 3, ya lo vimos hace un ratito. Voy a hacer el dibujo más chiquitito. En Génesis 3 vemos la raíz del pecado y ese pecado se transmite completamente hacia toda la humanidad y nos produce el fruto que se evidencia en todas estas cosas que hemos descrito y leído en la palabra de Dios hoy. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que el pecado nos separa de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, lo voy a leer para no decirlo en memoria, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alrededor de las personas que nacen con la naturaleza pecadora hay una barrera, un muro que impide que las personas se acerquen al Señor. Es imposible que las personas nos acerquemos a Dios porque tenemos esa raíz que se llama el pecado original de Génesis capítulo 3. Y el único fruto que podemos dar es el fruto contaminado con el gusano del pecado. Todos esos frutos que leímos hace un rato. Y que no es una lista extensa, digamos, no es una lista completa, es una lista abundante pero no completa. Nosotros podemos leer en Éxodo capítulo 20 cómo los 10 mandamientos las personas no lo cumplimos. Porque es imposible, porque estamos contaminados con las raíces de Génesis capítulo 3. Para el hombre es imposible cumplir la ley, porque la raíz está contaminada. El fruto está contaminado, está con gusanos, el gusano del pecado. Y debemos tener esto bien claro, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay ninguno justo, todos arrastramos esa raíz del pecado. Pero el Señor en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas
tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Esta raíz del pecado es imposible para el hombre poder vencerla. No la puede vencer. El hombre no la puede vencer. El hombre no la puede cortar. Se necesita de alguien más que venga y sane el árbol contaminado por el gusano del pecado. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, versículos 18 al 21, dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, amigo que nos escucha, la raíz del pecado es imposible de sanar si no es por la voluntad de Dios. La raíz del pecado es imposible de sanar si no es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La raíz del pecado está tan profunda, tan enraizada en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, y las heredamos de generación en generación, que es imposible que nada resuelva el problema. No hay un antídoto humano posible para curar el gusano del pecado. Y mientras ese gusano del pecado no se ha curado profundamente desde la raíz, siempre va a producir frutos malos. El fruto del pecado. El fruto que sale del corazón, ese fruto que nos dice Mateo capítulo 15, y vuelvo a él nuevamente. Ese fruto que nace del corazón y que contamina al hombre, malos pensamientos, homicidios, adulterios, etc. Ese fruto no va a cambiar si la raíz no cambia. Ese fruto no va a dar otro resultado que no sea pecado si las raíces no cambian. El Señor vino para deshacer las obras del diablo. El Señor vino para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, para resolver el problema del pecado original. La palabra de Dios enseña en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, amigos, el árbol del pecado tiene sus raíces profundas en Génesis 3. Usted y yo tenemos esas raíces profundas que heredamos, según Romanos 5:12, de generación en generación. Y no podemos esperar dar frutos buenos de un árbol que tiene sus raíces malas. El Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para resolver de una sola vez y por siempre el problema del pecado. Usted puede hoy recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que su problema de pecado sea resuelto, para que su problema de pecado, de condenación, sea resuelto y pueda heredar la vida eterna. No deje pasar la oportunidad. El día es hoy. Reciba a Cristo como su suficiente Salvador para que vengan tiempos de refrigerio para su vida y pueda gozar de una vida en el Evangelio, pueda gozar de una vida en esperanza en Cristo y de la seguridad de la vida eterna. Corte las raíces del pecado
corte esa raíz profunda del pecado para que pueda dar buenos frutos. Frutos que glorifiquen al Señor. Frutos que le den la vida eterna. Frutos que sean para esperanza, para glorificar al Señor. Y que de esa manera usted pueda tener una vida de gozo. Oramos a Dios para que su palabra no vuelva vacía, para que impacte su vida y que el Señor le bendiga. Que Dios les bendiga y que el Señor haga su obra. Amén.